visión, algo a lo cual queremos llegar y un trabajo que tenemos que hacer. Y eso lo tomamos como una visión, como una misión. Pero en realidad, más allá de ser solamente un propósito y una llegada o un trabajo que realizar, tiene más a profundidad cosas que deberíamos de tomar en cuenta para nuestra vida y poder alcanzarlo. ¿Ok? Visión es algo que necesitamos en nuestra vida porque la razón de nuestra vida muere cuando no hay visión. ¿Te has dado cuenta que cuando alguien se deprime no tiene una visión clara, sino una visión distorsionada e incluso llega a perder la visión de su vida porque todo lo ve mal y distorsionado, todo lo siente en su contra y de hecho no quiere moverse del lugar donde está porque no tiene algo que seguir? No hay una claridad en lo que ve. Entonces, visión, definamos visión, es una representación o imagen clara de dónde deberías encontrarte en el futuro. Eso es visión. Una representación o una imagen clara de dónde deberías encontrarte en el futuro. Por ejemplo, sabemos que si usted le pregunta a un niño, los niños cambian fácilmente de visión, ¿ok? Si usted le pregunta a un niño qué quiere ser de grande, ¿qué le va a decir? Quiero ser bombero. Pero 2 días después, cuando ya sabe cómo está el asunto de los bomberos y que andan ahí pidiendo cooperación para poder sobrevivir, dice, no, ya mejor no quiero ser bombero, ahora quiero ser astronauta. Y después de enterarse que un astronauta tarda hasta 1 año en el espacio y sin tener absolutamente a nadie de su familia, no, ya no quiero ser astronauta, mejor quiero ser policía. Y después de ver cómo balacean a los policías, no, ya no quiero ser policía. Y un niño cambia muy fácilmente de visión, ¿sí o no? Entonces entendemos que cuando una persona cambia fácilmente de visión, hay algo que se llama madurez y eso es algo que no ha alcanzado. Es por eso el constante cambio de visión. Es por eso que se encuentra una persona muy fácil de convencer y manipular, de cambiar de visión, porque entendemos que no ha madurado. No tiene claridad en lo que ve. Así que la Escritura nos enseña desde el principio, desde Génesis hasta, vas a encontrar a lo largo de toda la Escritura, vas a encontrar un montón de gente que muy fácilmente perdió la visión en diferentes etapas de su vida. ¿Ok? Y es que el ser humano por naturaleza pierde fácilmente la visión. De hecho, todos perdemos la visión de una manera muy fácil. ¿Cuántos usan lentes aquí? Un montón, ¿verdad? Si se quita un ratito los lentes, ¿cómo ve? Bueno, algunos ven distorsionados, algunos no ven nada. Algunos solo verán algo ahí de colores, no sé, algún color ahí borroso, o como decía mi abuelito, solo veo el bulto, ¿verdad? Cuando pasaba una persona, mi abuelo ya había perdido la vista, él decía, yo ni los conozco. Yo bromeaba con mi abuelo, demasiado bromeaba en cuanto a que mi abuelo saludaba a todo el mundo. Entonces yo pasaba por enfrente de él y le decía, Pablito, y mi abuelo, que le vaya bien. Entonces, mi mamá decía, deja de hacerle eso a tu abuelo. Pero yo le preguntaba, abuelo, ¿un poco no conoces ni siquiera mi voz? Dice, no, pues es que yo nada más veo pasar el bulto. Entonces, una visión distorsionada evidentemente no te da el rumbo y te hace reaccionar solamente en base a un criterio que tú tienes acerca de lo que crees que está sucediendo, pero no tienes claridad en lo que ves. Entonces,
Cuando una persona carece de visión, comienza a emitir su opinión. Porque no tiene claridad en lo que ve. Así que empieza a hacer las cosas basado en su propia opinión. Porque no tiene algo claro que le indique cómo debería de hacer las cosas y cómo debería de avanzar en lo que quiere lograr. Entonces, visión es tener precisamente esa imagen clara de dónde deberíamos encontrarnos en el futuro. Si yo le preguntara a alguien, por poner un ejemplo para que me entienda cómo es esto de la visión, si yo le preguntara a alguien que está a punto de ingresar a la facultad o que ha ingresado a la facultad, ¿en dónde se ve en el futuro? Si es alguien que va a estudiar medicina, ¿qué me va a decir? ¿Cómo te ves en el futuro? Me va a decir, me veo teniendo mi propio consultorio, siendo un médico, un buen médico. Me veo haciendo mi especialidad para a futuro poder trabajar en tal hospital o en tal clínica de prestigio. ¿Ok? ¿Qué características tiene? Es claro, es conciso y tiene definido a dónde va a llegar. Eso es visión. Visión no es algo como a veces tenemos, pues la mera verdad, no sé qué vaya a suceder con mi vida, bueno, yo quiero que pase esto, pero la verdad es que si no tienes claro, no tienes visión. ¿Me explico? Si como te ves a futuro, te lleva al mismo lugar donde estás ahora, no tienes visión. ¿Sí me explico? Si tú estás pensando en tu futuro, pero en tu futuro no hay un lugar donde llegar diferente a donde estás ahora, no tienes visión. Y eso es algo tal vez en lo que poco pensamos, porque muchos pensamos en nuestro futuro, pero pensamos que deberíamos de dejar solamente, como la gente comúnmente dice, todo en las manos de Dios. Pero Dios no va a decidir para forjar tu destino, porque el destino no es el lugar a donde tú vas a llegar, sino lo que estás forjando cada día con tus propias decisiones. Ese es el destino. Así que Dios no va a venir a decidir lo que tú tienes que decidir. Dios no te va a decir una mañana que despiertes tú cuando estás decidiendo estudiar una carrera, y Dios no va a venir y te va a decir, estudia ingeniería. No vas a despertar una mañana y Dios te va a decir, quiero que seas dentista. No. ¿Me explico? Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de poder nosotros emprender este viaje junto a Él, pero en este viaje habrá decisiones que tomar, y esas decisiones que tomar nos tienen que enfocar, que tiene que llegar al destino precisamente que nosotros ya tenemos previsto y planeado en nuestro interior, y esa será nuestra visión. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes aquí se han visto predicando en un futuro, en 5 años? ¿Cuántos aquí se han visto predicando en alguna iglesia o predicando en algún lugar? ¿Cuántos se han visto predicando? Bueno, eso es a lo que me refiero. No hay visión. ¿Me explico? ¿Cuántos aquí se han visto sirviendo a Dios en algún área de la iglesia? ¿Cuántos aquí se han visto barriendo la iglesia? Deberíamos de comenzar a definir que debemos de tener una visión. Visión es que yo me tengo que ver a futuro en un lugar distinto al cual estoy.
en un lugar totalmente distinto, porque la Biblia dice que nosotros somos como, o la vida del justo es como la luz de la aurora. ¿Y cómo es la luz de la aurora según la Biblia? Va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ok? A mí me encanta porque cada mañana que voy a dejar a mis hijos al colegio, siempre mi hijo Yair, él siempre está súper despierto y siempre cada mañana me dice las mismas palabras cuando vamos viendo el amanecer. ¡Qué hermoso se ve, papá! Mira esos colores. Cada mañana son diferentes. Y una observación que me hizo él: parecen iguales, pero cada mañana son diferentes. Y eso me pareció increíble. Y le dije: oye, tienes razón. Parecen iguales, pero cada mañana es un amanecer distinto. Y eso me impresionó mucho, porque esto habla de la diversidad de planes que Dios tiene para sus hijos y cómo cada uno de ellos tiene un amanecer distinto, que no puede ser igual. Hablemos entonces acerca de visión. Vamos a la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Ok? Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a entender con claridad qué es esto de la visión. ¿Ok? ¿Sabían que las promesas que recibimos de Dios no son la finalidad, o no es la finalidad, o no es nuestro propósito el recibir una promesa de parte de Dios y que ésta se cumpla? Es decir, la promesa solamente nos provee de las herramientas necesarias para el cumplimiento de la visión. ¿Ok? Eso es lo que hace una promesa. Así que la promesa no es la finalidad de Dios para tu vida. Que Dios cumpla una promesa y que tú te sientas súper feliz. No, una promesa te provee de las herramientas necesarias. Por ejemplo, si te hacen la promesa de que te van a regalar un carro. ¿Quién sabe manejar aquí? ¿Y quién no sabe manejar? ¿Quién no sabe manejar? No dije quién no tiene carro, dije quién no sabe manejar. ¿Ah? A ver, algunas mujeres aquí tienen que levantar la mano aunque tengan carro. No, no es cierto. Pero si te hacen la promesa de que te van a regalar un carro, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ok, aprendes a manejar. ¿Qué pasa si después de que te regalan el carro, al día siguiente chocas tu carro y se pierde? Perdiste el cumplimiento de la promesa, pero hay algo que no perdiste. ¿Qué es? Que aprendiste a manejar. Así que podrá venir otro carro y hay algo que ya te proveyó la promesa anterior, que fue aprender a manejar. Y eso te hace generar una experiencia que cuando venga una vez más aquello, no vas a cometer el mismo error, sino que vas a tener el cuidado necesario para que no te vuelva a suceder. Entonces te das cuenta que la promesa solamente sirve para proveernos a nosotros de las herramientas necesarias para alcanzar la visión. ¿Ok? Vamos a la escritura acerca de quién debería tener una visión y a quién no se le debería de dar una visión. ¿Ok? Primer libro de Samuel, capítulo 3. Versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días,
no había ¿qué? Visión con frecuencia. Comencemos hablando de la actitud de Samuel. Y es que la primera característica que debemos tener nosotros, aquellos que hemos recibido una visión o aquellos que vamos a recibir una visión, es que necesitamos tener claro que nuestro trabajo es ministrar a Jehová y servir a nuestra autoridad. ¿Ok? Ese debe ser nuestro trabajo. Mi trabajo es ministrar a Jehová y servir a mi pastor. El trabajo de mi pastor es ministrar a Jehová y servir a su apóstol o a su pastor. El trabajo de usted como iglesia es ministrar a Jehová y servir a su pastor o a sus pastores. ¿Tenemos claro eso? Ese era el trabajo de Samuel. Samuel comienza ministrando a Jehová y sirviendo a Elí. Aquí hay que hacer un paréntesis. El trabajo que desempeñamos no se lo debemos a la gente, sino se lo debemos estricta y directamente a Dios. Por eso es que el trabajo en realidad es ministrar a Jehová. O sea, yo no fui llamado solamente a proveerte de un servicio, a que tú me veas como alguien que tiene que visitarte, que tiene que animarte, que tiene que consolarte, que tiene que alegrarte, que tiene que hablar contigo de manera constante, que tiene que auxiliarte cuando estás desanimado, cuando tienes un problema. No, si tú me estás viendo desde esa parte no es mi trabajo. Ese es un extra y un plus que tú recibes por mi trabajo, que realmente es ministrar a Jehová. ¿Me explico? ¿Ya lo vamos entendiendo desde esa perspectiva? Lo mismo pasa contigo. Tu trabajo, si mi trabajo fuera ese, entonces tu trabajo sería estarle predicando y estarte preocupando de cada perdido que está afuera. ¿Sí? Porque lo que tú siembras es lo que tú cosechas. ¿No es cierto? Entonces vamos entendiendo la perspectiva de la visión, y la Biblia dice que en esos días no había visión con frecuencia, pero lo primero que está haciendo Samuel es que está sirviendo a Elí. Versículo 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban ¿qué? A oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez. Samuel, levantándose, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo: hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Hay gente que cree tener una visión, y que cuando Dios le habla a alguien más, aunque no tenga una visión, puede en algún momento, por la experiencia de su pasado, entender que Dios le está hablando a alguien más, pero eso no quiere decir que su visión está siendo clara. Así que ten cuidado, porque puede que lleguemos a una etapa en la que nos volvemos tan profesionales de nuestra experiencia, que por experiencia podemos definir que algo pasa, pero eso no quiere decir que ya nuestra visión está siendo clara nuevamente. Por eso es que la Biblia aclara y recalca que Elí estaba perdiendo la vista y sus ojos estaban comenzando ¿a qué? A oscurecerse. Eso quiere decir que su visión, tanto espiritualmente como físicamente, iba en tanta decadencia que lo único que le quedaba era la experiencia de su pasado para poder definir algo. Dile al que está a tu lado: los años aquí no te hacen tener más visión.
Así que la gente que tiene años en una iglesia o que tiene más años que otro no lo hace tener una visión más clara. De hecho, hay gente dentro de la iglesia que no tiene visión y tiene más de 5 años en la iglesia y no tiene una visión clara. Y hay gente que tiene unos pocos meses y sabe hacia dónde va. Entonces, permanencia o antigüedad no te hace tener una visión. De hecho, el peligro de la antigüedad de alguien en el cristianismo es que esa persona llegue a acostumbrarse a su estilo de vida tanto que la visión se vaya perdiendo poco a poco sin que se dé cuenta. Tal es el caso de Sansón. Crece siendo un niño con un pacto de nazareato. Es decir, el pacto de nazareato es la que se iba a consagrar a Dios desde su niñez. Consagrado a Dios desde niño. Jamás nunca nadie le iba a cortar el cabello. Él sabía que su visión y su destino era siempre estar al servicio de Dios y consagrar su vida a Dios. Pero en la medida que crecía, se acostumbró tanto al ministerio, a lo profesional y a la consagración, que comenzó a hacerse un profesional. Tan es así que confió tanto en su talento y en que Dios podía usarlo, que reveló su secreto. Y cuando lo reveló, la Biblia dice que Dios lo abandonó. Y él ni siquiera se dio cuenta. Ni siquiera notó la ausencia de Dios. Porque a veces eso es lo que llegamos a hacer. Solo profesionales del ministerio, carentes de visión, carentes de claridad en lo que Dios nos ha pedido hacer. Versículo 15, vamos a brincarnos hasta allá. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. La segunda característica que debe de tener una persona con visión es que esa persona siempre debe de estar dispuesto a abrir las puertas. Si tú no estás dispuesto a abrir las puertas para alguien más, no eres digno de tener una visión. ¿Por qué? Porque el principio más claro de Jesús fue el siguiente: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Alguien que es digno de tener una visión en su vida es alguien que tiene la disposición de abrir las puertas para alguien más. Alguien que tiene la disposición de abrir las puertas del cielo para que alguien más disfrute de la presencia del Señor. Alguien que tiene la disposición de abrir puertas de bendición para que alguien más reciba bendición también. Alguien que tiene la disposición de impulsar a otros para que otros alcancen sus sueños, a una costa de que en el camino tengas que invertir o perder ciertas cosas para que alguien más logre alcanzar sus sueños. ¿Tú crees que Samuel no se daba cuenta de lo que estaba haciendo Elí justo cuando Dios ya le había revelado a Samuel lo que iba a suceder con la familia de Elí? Samuel tenía claro lo que Elí estaba haciendo y lo que sus hijos estaban haciendo, pero aún así Samuel está dispuesto a ¿qué? Abrir las puertas de la casa del Señor para que otros sean bendecidos. ¿Sabes cuál es el problema y por qué te digo que el ser humano pierde la visión de manera constante? Que nos dejamos llevar por lo que otros hacen y nosotros comenzamos a dejar de hacer. No, es que si las hermanas pues no vienen a los tamales, yo tampoco voy a venir.
No, es que si los hermanos están llegando tarde a la reunión, bueno, pues todos llegan tarde, yo también voy a llegar tarde. ¿Me explico? Hola. Alguien que está dispuesto a abrir las puertas es alguien que no le interesa lo que está sucediendo alrededor. Y cuando digo no le interesa, no quiere decir que no le da la importancia, sino más bien que no pierde la visión a causa del mal ejemplo de alguien más. Porque cuando comenzamos a enfocarnos en el mal ejemplo de alguien más, adoptamos una visión distinta. Y dos visiones es una ¿qué? División. Por eso tener dos visiones provoca una división en tu interior. Y la división es entre si seguir lo que me está enseñando mis pastores o seguir lo que me está diciendo fulanito de tal acerca de un chisme nuevo que surgió en la iglesia. Y entonces cuando yo adopto una visión distinta a la que me está siendo enseñada, lo primero que se genera en mi corazón es una división. Y Jesús estableció que un reino dividido, ¿qué pasa? No puede permanecer, no puede prevalecer. Así que tarde o temprano esa división en tus pensamientos va a derrumbar tu vida. Y probablemente te pase como a Sansón, ni cuenta te des que Dios te abandonó. Pero mira lo que sigue diciendo. Elí tiene muchos años en el ministerio. Samuel es apenas un muchacho. Versículos anteriores, en el versículo 6 o 7, por ahí leímos, en el versículo 8, leímos que Samuel todavía no conocía a Dios, ni tampoco la palabra de Dios le había sido revelada. Entonces, entendemos que Samuel es nuevo en esto de escuchar la voz de Dios y de entender lo que Dios habla. Pero tenemos, sin embargo, del otro lado a un hombre viejo que ya pasó por eso, que Dios le ha hablado, que en su momento escuchó con claridad la voz de Dios, pero que ahora ya perdió toda visión, que no tiene ni idea de lo que está aconteciendo. Y tan es así que se ha vuelto frío porque solamente está calculando en base a su experiencia pasada y a que sabe hacer las cosas como sacerdote. Ya no está enfocado en escuchar la voz de Dios. Está basado en que yo sé cómo ministrar la alabanza y cómo guiar a la gente a la presencia del Señor. Así que a mí no me va a enseñar a alguien más a cómo hacerlo. Yo tengo años de experiencia. Y basado en esto y en sus años de experiencia, no le importa tanto lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero sabe que si Dios le está hablando a alguien más, es porque Dios le está dando una visión nueva a esa otra persona. Pero mira cómo es esto de que el ser humano pierde fácilmente la visión. Estaba Elí en su aposento y mira lo que dice la escritura. Llamando pues, versículo 16, Elí a Samuel le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. ¿Sabes qué es lo que hace alguien que no tiene una visión clara y que tiene en su corazón una división? Va a aprovecharse de alguien más y va a comenzar a manipular basado en su experiencia.
va a comenzar a manipular basado en su experiencia. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando sesiones anteriores acerca del abuso de la autoridad? Aquí tenemos un caso de abuso de autoridad. Pero lo que nos damos cuenta es que no le puedes dar una visión a alguien que ya perdió el deseo o el anhelo de levantar las manos al cielo. Es decir, Elí no está dispuesto a pedirle a Dios que le hable. Elí quiere enterarse por medio de Samuel de lo que Dios quiere hacer. Y la forma de enterarse por medio de Samuel de lo que Dios quiere hacer es manipular a Samuel para que Samuel le diga. ¿Sabes cuánta gente hace eso? Yo recuerdo cuando antes iba a predicar y de repente en las iglesias se desataba el mover profético del Señor y comenzaba yo a profetizar. Recuerdo que yo comenzaba a recibir un montón de mensajes en mis redes sociales. Pastor, le pido que esté orando por esta necesidad y si Dios le dice algo me lo comunique. Yo me sentía como esa bola de cristal a la cual consultas y le dices, oh sí, revélame lo que ha de suceder. ¿Ah? Me llegaban una infinidad de mensajes de gente que decía, ore por mi familia y si Dios le revela algo. Y yo decía, ¿qué acaso no es el Dios que me habla a mí? ¿No es el mismo Dios que le habla a ellos? ¿O que le puede hablar a ellos? Sí, pero no puedes entregar una visión, no puedes hablar con claridad con alguien que no tiene el deseo de levantar las manos al cielo, como lo está haciendo Elí. ¿Y sabes por qué es esta razón de no querer levantar las manos al cielo? Porque Elí está molesto porque no hay una visión, no hay una palabra y porque Dios viene a hablarle a alguien nuevo acerca de lo que él quiere hacer y no a él. Pero Dios no puede traer claridad a tu visión cuando no tienes la más mínima intención de consultarlo a él y de encontrarte con él. Cuando estás enojado con los cambios que Dios está haciendo en tu vida. ¿Me explico? Antigüedad no es sinónimo de visión. Incluso, antigüedad puede llegar a ser una maldición cuando no ves desde el ángulo correcto. Y es lo que está pasando con Elí. Elí no está viendo desde el ángulo correcto. Entonces, resulta que esa mentalidad vieja de Elí no puede digerir una visión nueva que Dios está trayendo. Así que cuando alguien tiene una visión, esta visión te hace crecer. Pero cuando careces de una visión, no puedes crecer espiritualmente. Te quedas estancado. La pregunta aquí sería, ¿cuánto tiempo llevas en la misma condición y no te has dado cuenta que careces de una visión? Que solo has estado compitiendo por una posición, pero que no tienes claridad hacia dónde quieres llegar, porque tu llamado no fue ocupar un lugar al interior de la iglesia en el cual te llamaran maestro de tal, director de tal, líder de tal. Tu llamado fue estricta y directamente tu servicio en la casa del Señor, ministrando la presencia de Dios. El llamado más grande que alguien puede tener en su vida cristiana no es el nombramiento que se te otorga al interior de una organización. Es más bien el hecho de que Dios pueda decirte su hijo. Ese es el llamado más grande que tú y yo podemos recibir. Pero cuando tienes una visión, inmediatamente el cielo te va a promover para ocupar también una posición. Sin embargo, siempre va a haber una mentalidad vieja, como la de Elí.
¿Sabes qué pasa con una mentalidad vieja como la de Elí? Ya no le importa nada, solo le importa su posición. Samuel le revela lo que Dios quería hacer con sus hijos. Mira cómo dice la escritura, versículo que sigue, 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Suena esa respuesta, tal vez te suene, pues sí, Dios puede hacer lo que Él quiera. Tal vez así te suena, ¿verdad? Pero mira, le va a cambiar el sonido cuando te la presente de esta manera. Imagina que Dios te está diciendo que la próxima semana tus hijos van a morir. La pregunta es, ¿tú vas a reaccionar de la misma manera? Pues es Dios, que Él haga lo que quiera. ¿O comenzarías a doblar tus rodillas y a pedirle a Dios misericordia? ¿O comenzarías a clamar al cielo y a decirle: Señor, por favor, cualquiera que sea el error que hayamos cometido, no permitas que tu mano se extienda para herir a mi familia? Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona lo que hicimos, pero danos la oportunidad de seguir sirviendo en tu casa. Hacemos un pacto, renovamos nuestro compromiso. Pero ¿sabes qué pasa cuando pierdes la visión? Quieres castigar a Dios, a la iglesia y a veces al pastor. Pues si me indigno, al cabo ni los necesito. Les voy a dejar de hablar un mes, a ver si es cierto. Ya no voy a ir a la iglesia. Esa es una mentalidad vieja, la mentalidad de Elí. La mentalidad basada en lo que tú sabes hacer y en la experiencia eclesiástica que tienes. Y lo tengo que decir así, experiencia eclesiástica, porque experiencia con Dios no tienes. Si conocieras a Dios realmente, entonces manifestarías el carácter de Cristo en tus reacciones. Pero cuando carecemos de una visión clara, tomamos la actitud de Elí. Pues que hagan lo que quieran. Ya me quitaron del cargo. Pues ahora ya no voy a participar. A ver si es cierto. Me ha tocado gente a mí como pastor que ha llegado a decir: pues voy a dejar de ir, a ver si es cierto que van a poder sin mí. Por favor. ¿Sabes cuántas veces he tenido y no he tenido músicos aquí al frente y a veces he llegado a escuchar frases como esta? Ahora que yo no esté, a ver si es cierto que van a poder ministrar la alabanza. No, hermano, te vas tú y se levantan 10 más. Y se pueden ir esos 10 y Dios va a levantar 100 más. Porque la obra le pertenece a Dios. Y cuando no tenemos una visión clara, centramos la obra en el trabajo que hacemos nosotros. Y cuando centramos la obra en nuestro trabajo, lo único que le decimos al cielo es que no queremos dejar atrás nuestra mentalidad vieja. Me encanta porque esa mentalidad vieja es la mentalidad que enfrentó Jesús. Imagínate, Jesús viene y dice que entra a la sinagoga de ellos y comienza a enseñarles. Y cuando Jesús comienza a enseñarles, les empieza a enseñar acerca de arrepentimiento y de bautizo, así como lo hacía Juan el Bautista. ¿Sabes cuál es el punto aquí? Que nunca antes nadie les había enseñado esas dos cosas. ¿Cómo entras a un lugar con una doctrina totalmente distinta a enseñarla? Es más,
ni siquiera aparecía en la ley. ¿De dónde está sacando Jesús esto del bautismo? Por eso es que los fariseos, por eso es que los fariseos dice que ni siquiera se involucraron en lo que Jesús estaba predicando. ¿Sabes por qué? Porque su mentalidad vieja no les permitía tener una visión nueva. Y así a veces estamos nosotros. ¿Sabes cuántas veces escucho dentro de, no solo de esta iglesia, dentro de muchas iglesias, hay gente que al final me aborda y me dice: oiga, pastor, tengo una situación. Sí, platíqueme cuál es su situación. Si le puedo ayudar, con todo gusto, y si no, le voy a dirigir con su pastor. Y mucha gente se acerca y me dice: pastor, lo que pasa es que yo vengo de otra iglesia y en la otra iglesia trabajábamos de esta manera y aquí es distinto. Siempre termino diciéndole lo mismo: si no está dispuesto a adoptar la visión de esta iglesia, mejor regrésese a su iglesia. Es muy sencillo, porque usted tiene un problema, y el problema no es con la visión, el problema es con que usted no quiere dejar su mentalidad vieja. No está dispuesto a desaprender. Como dijo mi pastor, esos son los hermanos sangre. ¿Sabes por qué? Porque recorren todo el cuerpo de Cristo, andan en todas las iglesias. Y así que tenemos un montón de iglesias con hermanos sangre, que ya cuando no les gusta, pues se van a otra. Seguimos recorriendo el cuerpo de Cristo. Esta mano ya no nos gustó, vámonos a una pierna a ver qué tal. O esta pierna no nos gustó, vámonos a la otra. La izquierda como que no se mueve tanto, vámonos a la derecha. Es la derecha, parece que está creciendo mucho, vámonos ahí. Ahí seguro está Dios. Buscan una visión cuando no se dan cuenta que la realidad es que no han querido adoptar ninguna. Porque una de las características de alguien que quiere adoptar una visión es que entiende que para adoptar una visión lo primero que Dios va a tener que irrumpir en tu vida es con la característica que el ser humano menos quiere rendir, la de su comodidad. Dios te tiene que incomodar para que puedas crecer. Pero no te voy a hablar de eso porque eso es la siguiente semana. Cuando alguien tiene visión, entonces dijimos que esta persona comienza a crecer. Cuando alguien carece de visión, no crece. Entonces, como te decía yo hace un ratito, esto lo define porque la Biblia dice que la senda de justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así que una de las características que te hace saber a ti que estás teniendo una visión clara es que tú estás creciendo de manera constante. ¿Quién no debería recibir una visión? Aquí muchos se me van a ofender, pero espero que se ofendan para hacer algo ya por sus vidas. ¿Ok? Y si te sientes ofendido, sí lo dije por ti. No debería de tener una visión alguien que no se está superando. Alguien que no se está superando, ni siquiera le deberíamos de dar un cargo en la iglesia. ¡Auch! Es que, pastor, pues he tenido las ganas de terminar mi preparatoria. ¿Y qué esperas? Pastor, es que siempre he tenido el sueño de terminar mi carrera. ¿Y luego? ¿Cuándo vas a comenzar? Hay miles de millones de herramientas hoy en día. Tenemos clases los sábados en muchas escuelas. Tenemos clases en la noche en muchas escuelas. Tenemos escuelas que dan clases en línea. Tenemos escuelas que dan clase una vez al mes. Tenemos escuelas que funcionan en base a trabajos. ¿Qué te impide superarte? Hola. Me encanta cuando alguien me dice: oiga, Paz, ¿y ahora qué está haciendo? Estoy estudiando otro curso del Instituto Bíblico. Fíjate que me metí a tal curso así. Ay, Paz, ¿cómo le hace?
Pues sí, quién sabe cómo le hago. Ese es el secreto. Le hago, no tengo opción. Si yo quiero que mi visión sea todavía más clara, tengo que conocer al que me da la visión. Y la única forma de conocerlo es comenzar superando mis limitaciones. Hace unos meses atrás platicábamos mi esposa y yo le decía, ¿sabes qué, mi amor? Me voy a meter a terminar la maestría de mi carrera profesional. ¿Para qué me va a servir? No sé, pero la tengo que terminar. De verdad, es en serio. Y ya traigo la idea bien clavada, que se lo he dicho a mi esposa muchas veces, hasta que mi esposa ya me dijo, pues dale, éntrale. Y después voy a aventar el doctorado. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero sé que hay un propósito en ello. Sé que hay un propósito en todo eso. Entonces, no puedes darle una visión a alguien que no está dispuesto a romper sus limitaciones. ¿Sabes cuánta gente pone de pretexto que no tiene tiempo? Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasa cuando eres una mamá muy ocupada y que cuando Dios te ha pedido comprometerte en algún área, tu pretexto es que no puedes por tus hijos? ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando la escuela, el colegio o algún lugar en el que tienes inscritos a tus hijos te pide que tienes que participar en algo, tú como mamá, y aunque no tienen que estar tus hijos, tú no puedes poner de pretexto a tus hijos? Buscas la forma de ¿qué? De poder cumplir. Entonces, ¿te parece congruente que para un área no tengas el tiempo y para otra tengas que hacerlo? Hola. Amén. O como dicen en Linares, gloria. Les voy a contar otro, pero después. Si tus ojos se cierran, se cierra tu corazón, se cierra tu mente. Si le cuentas tu visión a una mentalidad vieja, esa mentalidad nunca se va a ver dentro de tu visión. ¿Qué le pasó a José cuando le contó su visión a sus hermanos? Terminaron vendiéndolo. ¿Sabes que sus hermanos no entendieron la visión? La visión se trataba de que ellos iban a ser beneficiados en todo eso, pero lo único que vieron es, ay, nos vamos a tener que rendir ante ti. Fue lo único que vieron. No vieron más allá de lo que había en la visión. Y eso es lo que hace una mentalidad vieja. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando tú hablas con una mentalidad vieja, hablemos de negocios, ¿ok? Tengo gente de negocios aquí, hablemos de negocios. Tú llegas con alguien, llegas con un nerd como Dani y le platicas, oye Dani, fíjate Dani que traigo un proyecto así, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Vamos a hacer un videojuego y esto, y si lo vendemos de esta manera, y si luego hacemos esto. ¿Sabes cuál va a ser la reacción de alguien que entiende la visión?
Sí, esa idea está bien padre. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo ya tengo al proveedor de todo esto, de aquello. Mira, yo ya contacté a este otro. Pásame los números, si quieres yo les hablo. De una vez me adelanto para poder hacerlo, irle avanzando. Vamos proyectando hacer esto, vamos proyectando hacer el otro. Déjame buscar por aquí, por este lado, por este otro. Pero ¿qué pasa cuando le cuentas tu visión a una mentalidad vieja? Aunque él tenga conocimiento, ¿qué crees que me va a decir? No, fíjate que no me interesa. Yo recuerdo cuando andaba trabajando con Joel Cepeda en el área de los pisos. Una vez llevamos a una de las camionetas a un mecánico que siempre es el mecánico de confianza. Y platicando con él, estábamos nosotros dos platicando con él y le decíamos, oye, le dicen el pollo, oye pollo, ¿por qué no pones tu taller? No, yo no nací para tener negocio grande. Yo así, con que tenga al día, con eso estoy bien. Y nosotros nos quedamos así como que, con todo el conocimiento que este tipo tiene, no sabe qué alcance podría tener. Si tan solo le enseñara a 3, 4 chavos todo lo que él sabe, él podría sentarse tranquilamente en su casa y recibir el dinero. Pero es una mentalidad que vieja. No está dispuesto a adoptar una visión nueva. Lo mismo nos pasó con alguien que se dedicaba también a los pisos. Le dijimos, oye, pues tú deberías de poner tu propio negocio. No. Yo meterme en problemas de esos de negocios, no. Yo prefiero que usted sea mi patrón. A mí nada más págueme mi semana. Yo así estoy bien. Eso es lo que hace una mentalidad vieja. Si usted se identifica, diga, ouch. Cuando alguien se acerca y te dice, oye, tienes talento para la cocina, deberías de poner un puesto de tacos de guiso. Mira, aquí en la mañana está lleno de gente en la parada del camión. Si te pusieras desde las 6, 7 de la mañana aquí, para mediodía ya no tendrías ni un taco. Ay, es que a las 6 de la mañana apenas estoy agarrando el sueño, bien padre. Pero llega la reinscripción de la preparatoria o de la universidad. Ay, pastor, estoy batallando bastante porque, no hombre, tengo que pagar bastante de este huerco. Visión. ¿Qué pasó con los tacos? Ay, pastor. Ay, pastor. Visión. Pero platícale a alguien que tenga visión, alguien que realmente anhele. Oye, fíjate que están vendiendo una casa. Si pones un puesto de tacos aquí, al mes tú tendrías la cantidad correcta para pagar esa casa al banco. La están rematando. Alguien que tiene visión te diría, ¿me das oportunidad? Mañana mismo me pongo. Una mentalidad vieja solo ve que va a perder su comodidad. Una mentalidad con visión ve que va a obtener su comodidad a futuro. Así que cuando tú cierras tus ojos, se cierra tu corazón, se cierra tu mente y entonces nunca te ves dentro de la visión. Te ves fuera de ella. No participas, no estás haciendo nada. ¿Ves que alguien, sabes qué es lo que hace una mentalidad vieja? Se pone celoso de que alguien nuevo se esté levantando. Eso es lo que hace una mentalidad vieja. Ay, mi amigo ya es líder en la iglesia.
y pensar que yo lo invité a la iglesia. Sí, pero tú te quedaste con tu mentalidad vieja y él se renovó y entendió la visión hacia donde Dios lo estaba llevando. Así que Elí no reacciona ni por sus hijos. Elí dice, bueno, pues es Jehová, que haga lo que quiera, pues que se cargue el payaso a mis hijos. ¿Qué más da? Eso hace una mentalidad vieja. Corriges a alguien y se indigna, se enoja y dice, pues hagan lo que quieran. Pero ya van a ver, me van a necesitar y me van a tener que hablar. Esa es la reacción de Elí. Pero cuando me ocupen, yo les voy a decir no. Y Dios riendo. Yo me imagino a Dios echándose unas carcajadas cuando nos ponemos así de dignos. Y Dios viendo a Elí, que está indignado, y a la vez viendo a Samuel a su lado y diciéndole, si supieras que ya encontré uno mejor que tú, ni te estarías indignando de lo que está pasando. Si entendieras y si pudieras ver desde la perspectiva que yo veo, sabrías que hay mucho más que yo estoy haciendo. Y voy a terminar revelándote la visión de esta iglesia. Ahora que hemos adoptado la visión de Cornerstone, y la visión para esta casa es que esta es una casa de cielos abiertos, manos extendidas y vidas en crecimiento. ¿Ok? Repita conmigo, somos una casa de cielos abiertos, manos extendidas y vidas en crecimiento. ¿Por qué somos una casa de cielos abiertos? Porque hemos entendido que nuestro trabajo en la obra del Señor es abrir puertas y abrir el cielo para alguien más. ¿Ok? ¿Por qué somos una casa de manos extendidas? Porque sabemos y entendemos que lo que tenemos no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y estamos dispuestos a ayudar a quien lo necesite. ¿Ok? Siempre ayudamos a quien lo necesite. No solo en el área de los recursos o las finanzas, sino también a quien necesite una mano para levantarse. ¿Y por qué vidas en crecimiento? Porque entendemos que el lugar en el que estamos hoy no es el lugar que Dios definió solamente para nosotros, sino que todavía hay más que Dios quiere hacer, que Dios quiere revelar, que Dios quiere dar y que Dios nos quiere posicionar todavía mejor. En todos los sentidos, en el sentido profesional, en el sentido empresarial y en el sentido como iglesia. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Somos una casa de cielos abiertos, manos extendidas y vidas en crecimiento. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que cuando tú no tienes una visión o cuando tú no adoptas una visión, tú te sientes fuera de lugar. Si hay alguien aquí que se siente fuera de lugar y que no se siente parte de esta casa, le tengo que dar una noticia. Usted no ha adoptado la visión de esta casa. ¿Ok? Es ahí la razón del por qué cuando alguien llega a esta familia o a esta casa, yo no le puedo poner a trabajar inmediatamente en algún área de la iglesia. Así que por 3 meses mínimo, y algunos hasta por 6 meses, usted tiene que esperarse hasta haber adoptado la visión de la iglesia, hasta saber que usted comparte esa misma visión, que usted se ha adaptado y ha adoptado la visión y que puede caminar junto con nosotros en poder cumplirla. ¿Me explico? Porque si no, no tendría caso. ¿Sabes qué pasaría? Que a la primera que yo te corrija te vas a indignar. Y eso me hace saber que no has adoptado la visión.
¿Me explico? ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que adoptó la visión primero y alguien que recibió primero la posición? La diferencia es la siguiente. Alguien que recibe primero una posición, cuando tú lo corriges y le dices, a partir de ahora no vas a ser más líder de jóvenes, te va a tocar lavar los baños. Cuando primero tuvo la posición, lo primero que va a decir es, chale, se pasó de lanza el pastor. O sea, neta, ¿cómo me pone a lavar baños ahora? Yo soy líder de jóvenes. Pero a ver qué van a hacer sin mí ahora. Pero cuando primero adoptaste la visión, es muy visible. ¿Sabes por qué? Porque vas a entender que tu trabajo no se limita a ser un líder. Así que cuando alguien primero adopta la visión, cuando recibe la corrección, ¿sabes cuál es su reacción? Sí, pastor, lo que usted diga. ¿Me toca lavar los baños? Adelante. Usted es mi autoridad y yo obedezco. Esa es la diferencia. Por eso es que es evidente cuando alguien no ha adoptado la visión de la casa. Es muy evidente. Te sientes fuera de lugar, no encajas. Sientes que aunque todos aquí se llevan como familia, tú como que no eres parte de la familia, como que eres la oveja negra de esta familia. Eres el hijo que nadie quiere, el rebelde, el adoptado, al que todos le dan carro. Así te empiezas a sentir. De veras, así te empiezas a sentir. Fuera del lugar. ¿Por qué? Porque no hay una visión clara. ¿Sí me explico? ¿Sí o no te pasa que en tu familia tienen chistes locales? Hay formas de tratarse entre ustedes. ¿Sí o no? ¿Ah? Y todos las entienden, ¿o no? Tú tratas de manera diferente a cada miembro de tu familia. A tu hijo le hablas de una forma, a tus hijas les hablas de otra forma, ¿sí o no? Pero si uno de ellos, si están los tres juntos y tú hablas a alguno de ellos, ellos identifican inmediatamente a quién le estás hablando, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque es la visión de la casa. ¿Me explico? Pero el que no la entienda, el que llegue de visita ahí, llegó un primo ahí medio perdido, ¿verdad? Llega un primo de visita y escucha que el papá le dice, oye tú garzopeta, a la hija, ¿va? Es que así le decía un tío a mi prima. Pero mi tío le llamaba así en cualquier lugar, él no se medía. Y yo nada más recuerdo a mi tío, yo amé mucho a ese tío porque era tan bromista. Y nada más se escuchaba la voz de mi tío que decía, garzo de la peta y peta. Y todos sabíamos a quién le hablaba. ¿Ah? Y entonces entre primos comenzábamos a reírnos, pero no faltaba el primo perdido que hacía mucho tiempo que no veíamos, que se quedaba así como que, ¿qué pasó? El primo que no se puede integrar. ¿Ah? Por eso es la importancia de que en una iglesia haya un trato familiar para poder tratarnos como hermanos, no solo como primos lejanos. Dile al que está a tu lado, no seas mi primo lejano. Y lo que pasa cuando hay alguien que no se adapta a esa visión y que no encaja, es porque no quiere dejar su mentalidad vieja. Viene de costumbres muy arraigadas en las cuales lo único que denota son situaciones familiares de un pasado que no se ha arreglado. Que no se ha arreglado porque no logra encajar. Amén. Vamos a dejarle hasta ahí porque ya me llevé mucho tiempo. Y la próxima semana te voy a platicar acerca de la misión de esta iglesia. Amén. Póngase de pie, por favor.